¿Eso le vas a contar al juez? No entiendo por qué te interesa eso. Contestá, yo no quiero saber nada con un juez. Estos son textos de La prostituta respetuosa de Sartre, obra que en Teatro en el Aula pusimos en escena para llevarla a los liceos. Mica, fuiste seleccionada para ser justamente la prostituta, ¿verdad? Sí, el papel de Lizzie. Cuando te dan el libreto, vos lo estudiás y entonces ya sabés cómo vas a hacer el papel. No, en verdad no, depende de un montón de cosas. Sí es verdad que a partir del texto o del libreto en sí, cuando uno lo lee, saca mucha información de la historia, un poco también de detalles del personaje, capaz que como un poco cómo es su vida o cómo reacciona frente a ciertas cosas, pero después, digamos, cuando se lleva a escena depende mucho del trabajo que se hace con el director, de lo que te dan los compañeros, también de probar distintas formas para ver cuál es la mejor o cuál es la que nos gusta más para presentar lo que queremos presentar. Estamos con Mariano también. Entonces una obra de Hola. teatro no es algo hermético. Mariano, ¿vos pensás igual que Mica, Romeo y Julieta no es, Romeo es así, Julieta es así, Hamlet es así, y no hay vuelta de hoja? Y no, o sea, un poco lo que dice Mika, ¿no? Que hay como líneas o guías que son las que se mantienen, pero la visión se termina generando después desde la visión de la dirección, o del director o de directora, y desde lo que se empieza a generar en ese grupo en concreto. De hecho, muchas veces, y en Teatro en el Aula se hace mucho, de no darle el libreto a los actores de antemano hasta que no nos juntemos, porque si no, los actores venimos con muchas ideas preconcebidas de lo que leímos o de lo que nosotros creemos que es la obra o el personaje o lo que vayamos a contar, y después es más difícil o más trabajo para el director o directora sacarle esa idea preconcebida que traemos y ir direccionarnos hacia la idea que tiene la dirección. O sea, el libreto es una guía. Mica, ¿alguna vez tuviste una visión diferente a la dirección y tuviste que pelearla o haces caso y chao? ¿Cómo es? No, pelearla no. Siempre claro que el trabajo como que depende de cómo es el director o la directora y qué es lo que quiere plantear y qué tanta permeabilidad le da al actor para trabajar. Pero yo creo que siempre el trabajo como que se enriquece más y se potencia más cuando las dos partes como que construyen en conjunto. Eh, sí me ha pasado muchas veces capaz que de agarrar el texto sola y de creer que la historia o mi personaje puede ir por un lado solo o mirar como una cosa en particular, y a veces compartiendo con los compañeros o con el director, te das cuenta también que como que abrís un abanico mucho más grande de opciones. Entonces sí me pasó muchas veces de sorprenderme de lo que a veces me plantean o encontrar otras cosas en ese trabajo conjunto, digamos. Mariano, ¿te pasó? Sí, sí me ha pasado de pelear ideas que yo creía que eran de una manera, y desde la dirección había otra idea muy concreta, y ahí empiezan a jugar varias cosas. Una cosa es si el planteo que uno trae no va a contrapelo, digamos, de la visión general del espectáculo. Yo creo que los personajes en particular se pueden hacer de distintas maneras, incluso dentro de la misma apuesta se puede jugar hacia un lado o hacia otro, siempre y cuando el discurso espectacular hacia el espectador sea el mismo y no varíe. Perdón, si yo voy a ver una película, la puedo ver 10 veces que siempre veo lo mismo porque está grabado. ¿Vos me decís que si voy al teatro 5 veces veo muy diferente la obra? Yo no creo que sea muy diferente porque justamente eso, lo que le llega al público, el discurso espectacular es el mismo, pero sí va a haber variables, por eso es en vivo y eso es lo más lindo del teatro, que una función nunca es igual a la anterior y así sucesivamente. ¿Y eso le pensás contar al juez? No entiendo por qué te interesa esto. Contéstame. Yo no quiero saber nada con un juez, no quiero líos. Pero al juez vas a tener que ir sí o sí. Entonces le digo lo que vi. ¿Te das cuenta de lo que pensás hacer? ¿Qué? Que pensás declarar a favor de un negro y en contra de un blanco. Pero si el blanco es culpable ¿De qué? de haber matado, A un negro. no tenía derecho. ¿Qué pasa entre ese negro y vos? ¿Por qué lo protegés tanto?
Ay, nada, nada. Yo ni siquiera lo conozco. Solo quiero decir la verdad. La verdad. Una prostituta de $10 que quiere decir la verdad. Acá en esta ciudad no hay verdades. Hay blancos por un lado, negros por otro y se acabó. Escucha, Thomas es mi primo y es un hombre de bien. ¿Quién? Thomas, el que mató al negro, es primo mío, es un buen hombre. Un hombre de bien que me manoseó y mató. Manoseó a una prostituta, mató a un negro. Son gestos que se hacen sin pensar. Pero el negro no hizo nada. Si es negro, algo hizo. Ay, yo no voy a mandar a nadie a la cárcel. Sí, vas a mandar, sí. Si no es al negro, es a mi primo. Vos vas a tener que elegir. Mica, la idea que Sí. tú tenías de este personaje, Lizzie, ¿cambió mucho a lo que fue el resultado, como dijeron ustedes, a partir de la visión del director, de la lectura y de los aportes de los compañeros, o fue más o menos en la misma línea que vos habías preconcebido? No sé si en la misma línea, pero sí había como algo de la esencia de ella que me parece que cuando leí el texto, por lo menos yo creí notarlo, y después coincidimos a la hora de trabajarlo. Eh, Nada, como cierta bondad en ella y cierta honestidad que me parece que en el texto queda como bastante claro, y por suerte a la hora de trabajarlo también como que fuimos un poco por ahí. Después sí pasó que obviamente según mi personalidad y a veces uno se tiene que ajustar más, o a veces hay personajes que son más parecidos a uno mismo, tuve que crear cosas nuevas y sí hicieron que todo crezca. Eh, Quizás en algunas partes hacerla como más ingenua, cuando a veces la actriz ya sabe qué es lo que va a seguir pasando, pero el personaje no, y como tener ese tipo de reacciones y de juegos que, bueno, que es parte de la actuación y del trabajo de uno para cuando va a contar una historia. Capaz que ahí en momentos donde en verdad pensaba como Micaela, que ya sabía toda la historia, en verdad tendría que estar pensando como Lizzie, que en ese momento quizás no sabía muchos detalles. Entonces, no era que pensaba cosas contrarias a cómo terminaron siendo, pero sí como que a la hora de plantear la obra tuve que tener muy presente cuándo era Lizzie y qué era lo que estaba conociendo de información Lizzie en ese momento. ¿Y eso le pensás contar al juez? No entiendo por qué te interesa esto. Contestame. Yo no quiero saber nada con un juez, no quiero líos. Pero al juez vas a tener que ir sí o sí. Entonces le digo lo que vi. ¿Vos te das cuenta de lo que pensás hacer? Ay, ¿qué? Que pensás declarar a favor de un negro y en contra de un blanco. Pero si el blanco es culpable ¿De qué? de haber matado, Pero a un negro. no tenía derecho. ¿Qué pasa entre ese negro y vos? ¿Por qué lo proteges tanto? Nada, yo ni siquiera lo conozco. Solo quiero decir la verdad. La verdad. Una prostituta de $10 que quiere decir la verdad, pero por favor, acá en esta ciudad no hay verdades. Hay blancos por un lado, negros por otro y se acabó. Escúchame, Thomas es mi primo y es un buen hombre. ¿Quién? Thomas, el que mató al negro, es primo mío, es un hombre de bien. ¿Un hombre de bien que me manoseó y mató? Mano, soy una prostituta, mata a un negro. Son gestos que se hacen sin pensar, ¿no? Pero el negro no hizo nada. Si es negro, algo hizo. Yo no voy a mandar a nadie a la cárcel. Sí, vas a mandar, sí. Si no es al negro, es a mi primo. Y vos vas a tener que elegir. Mariano, ¿tuviste que elegir entre muchas opciones para hacer este personaje? Sí, sí, sí. Hubieron varias opciones a trabajar que las probamos. De hecho, incluso durante las funciones, en algunos momentos, yo le decía a los compañeros, voy a probar esta opción porque queremos ver a ver qué pasa. Y durante mismo las funciones podía probar el personaje hacia un lugar totalmente distinto y eso hacía que se modificara el resto de los compañeros también. ¿Y Eh, la historia se sigue contando si un personaje cambia así radicalmente? la historia se sigue contando. Justamente, un poco lo que decía antes, si está alineado con lo que se quiere que se salga para afuera, es cuando se puede. Hay un maestro y un amigo que dice que hay que ganarse el derecho a hacer eso. Y eso creo que se gana con trabajo y con tener las cosas claras y saber hacia dónde se quiere ir.
¿Y eso le vas a contar al juez? Ay, pero es que no entiendo por qué te interesa esto. Contéstame. Yo no quiero saber nada con un juez, no quiero líos. Pero al juez vas a tener que ir sí o sí. Entonces, le digo lo que di. Pero vos te das cuenta de lo que pensás hacer. ¿Qué? Que pensás declarar a favor de un negro y en contra de un blanco. Ay, pero si el blanco es culpable ¿De qué? de haber matado. Pero a un negro. No tenía derecho. ¿Qué pasa entre ese negro y vos? ¿Por qué lo proteges tanto? Nada, nada. Yo ni siquiera lo conozco. Solo quiero decir la verdad. La verdad, pero que una prostituta de $10 que quiere decir la verdad. Acá en esta ciudad no hay verdades. Hay blancos por un lado, hay negros por otro, y se acabó. Escúchame, Tomás es mi primo y es un buen hombre. ¿Quién? Tomás, el que mató al negro, es primo mío, es un hombre de bien. ¿Un hombre de bien que me manoseó y mató? Manoseó a una prostituta, mató a un negro. Son gestos que se hacen sin pensar, ¿no? Pero el negro no hizo nada. Y el negro algo hizo. Yo no voy a mandar a nadie a la cárcel. Sí, vas a mandar, sí. Si no es al negro, es a mi primo. Y vos vas a tener que elegir. La vida. Bueno, este es el texto entonces. Eso le vas a contar al juez. No entiendo por qué te interesa. Contestá. Yo no quiero saber de nada con un juez. Y de todas estas opciones, ¿con cuál se quedaron? Hay como una versión oficial que es como la que en el momento en que estrenamos, tomamos una decisión, porque siempre hay un lugar que nos queda más cómodo o un lugar donde a lo que llegamos más y se ajusta más a la visión general del espectáculo. Pero no quiere decir que después, durante el proceso de funciones, eso no vaya mutando y vayan apareciendo cosas nuevas. No quiere decir que estemos improvisando y trayendo cosas distintas a todas las funciones, porque tampoco es el objetivo, pero naturalmente de devoluciones de los gurises, de cosas que van sucediendo, de errores, etcétera, etcétera, la obra se va modificando y va yendo hacia otro lugar. Entonces llegamos como a un lugar al que queríamos y dijimos, bueno, es por acá, pero siempre eso no quiere decir que sea inamovible, que no se pueda mover para un lado o para otro. ¿Y eso le pensás contar al juez? No entiendo por qué te interesa esto. Contéstame. Yo no quiero saber nada con un juez. No quiero líos. Pero al juez vas a tener que ir sí o sí. Entonces, él le digo lo que vi. ¿Te das cuenta de lo que pensás hacer? ¿Qué? Que pensás declarar a favor de un negro y en contra de un blanco. Pero si el blanco es culpable. ¿De qué? Y de haber matado. A un negro. No tenía... No pude, perdón. Pero ya un negro me mató. Nada, es mucho, es mucho. Dale.